Hubo un instante, quizás de solo unos segundos, en el que algo dentro de ti se detuvo. No fue un pensamiento claro, ni una emoción intensa. Fue más bien una pausa sutil, casi imperceptible. ¿La sentiste? Ese pequeño espacio es la razón por la que este mensaje está llegando a ti exactamente ahora. No porque lo buscaras, sino porque había algo en ti preparado para reconocerlo. Imagina por un momento que todo el ruido que te acompaña cada día, las preocupaciones, las voces internas, las prisas, las historias que te cuentas sobre quién eres y qué te falta, se apaga de golpe. No desaparece el mundo, solo se silencia el comentario constante sobre él. En ese silencio, Eckhart Tolle señala algo radical. Ahí no estás incompleto, no estás roto, no estás en camino a hacer algo mejor. Ahí ya eres. Muchas personas creen que el silencio es vacío, aburrimiento o ausencia, pero Tolle la describe como todo lo contrario. Es presencia viva. Es el lugar donde la mente deja de mandar y algo más profundo toma el mando. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si el silencio es tan poderoso, ¿por qué lo evitamos tanto? ¿Por qué llenamos cada segundo con estímulos, pantallas, pensamientos y ruido? Eckhart cuenta que durante años vivió atrapado en su mente, identificado por completo con una voz interna que no paraba de juzgar, recordar el pasado y temer el futuro. Hasta que un día, agotado por ese sufrimiento, apareció una pregunta que lo cambió todo. ¿Quién es el yo que no puede vivir consigo mismo? En esa simple observación, la mente se detuvo y en esa detención apareció algo que no sufría. Tal vez tú también lo has experimentado sin ponerle nombre. Ese momento en el que miras el cielo y por un segundo no piensas nada. O cuando escuchas una canción y te olvidas de ti mismo. O incluso cuando el cansancio te hace rendirte y de repente todo se vuelve extrañamente tranquilo. Esos instantes no son accidentes, son puertas. Aquí está la clave que muchos pasan por alto. No necesitas crear el silencio, solo dejar de interferir. La mente cree que debe hacer algo, entender algo, lograr algo. Pero la conciencia, esa presencia de la que habla Tolle, no se activa con esfuerzo. Se revela cuando paras de luchar. Y fíjate en esto, el ego siempre tiene prisa. Quiere respuestas rápidas, soluciones inmediatas, finales claros. El silencio, en cambio, no corre, simplemente está. Por eso resulta tan incómodo para la mente y tan familiar para el alma. Cuando te quedas en silencio, aunque sea unos segundos, algo en ti reconoce. Esto ya lo conocía. Puede que te preguntes si esto sirve para la vida real, para los problemas reales. Eckhart es muy claro. No se trata de huir del mundo, sino de vivir en él sin perderte en la mente. Desde el silencio surgen las respuestas más claras, las acciones más simples y una calma que no depende de que todo salga bien. Y aquí viene algo importante que casi nadie te dice. Si este mensaje te está resonando, no es casualidad, no porque sea especial el video, sino porque hay algo en ti, una disposición a escuchar más allá del ruido. Quédate, porque lo que empieza a revelarse cuando todo se calla no es una idea, es una experiencia directa que transforma la forma en que te relacionas con tu vida. Ese silencio del que hablamos no es algo lejano ni reservado para momentos especiales. Está aquí, incluso ahora, mientras escuchas estas palabras. Eckhart Tolle insiste en algo que desarma a la mente. La presencia no aparece cuando entiendes el mensaje, aparece cuando dejas de resistirte a este instante. Y esa resistencia suele ser tan automática que ni siquiera te das cuenta de que está ahí. Observa cómo funciona la mente. Siempre comenta, esto debería ser diferente. Cuando pase esto estaré en paz. Todavía no es suficiente. Ese diálogo interno crea la sensación de que la vida real está en otro momento, en otro lugar, en otra versión de ti. Pero Tolle señala algo incómodo. Mientras esperas, te pierdes la única vida que existe, la de ahora. Quizás has notado que incluso cuando consigues lo que querías, la satisfacción dura poco. La mente enseguida encuentra un nuevo problema, un nuevo deseo, una nueva preocupación. No es un error, es su naturaleza. El ego se alimenta de tiempo psicológico, del pasado y del futuro. El silencio, en cambio, solo vive en el presente. Por eso, cuando entras en él,
El ego se debilita sin necesidad de combatirlo. Eckhart comparte que muchas personas buscan la paz como si fuera un objeto, algo que se alcanza tras resolver todos los problemas. Pero la paradoja es esta: la paz aparece cuando dejas de hacer de los problemas tu identidad. Siguen existiendo situaciones, decisiones, retos, pero ya no definen quién eres. Y esa diferencia lo cambia todo. Piensa en un conflicto reciente. Mientras la mente lo revive una y otra vez, el cuerpo se tensa, la emoción se intensifica, el sufrimiento crece. Pero en el instante en que observas esa reacción sin intentar cambiarla, se abre un espacio. No desaparece el problema, pero sí la identificación con él. En ese espacio, el silencio vuelve a hacerse presente. Aquí Eckhart hace una práctica simple, casi demasiado sencilla para que la mente la tome en serio. Sentir el cuerpo desde dentro. Llevar la atención a las manos, al pecho, a la respiración, no para relajarte, sino para anclarte en el ahora. Al hacerlo, algo curioso ocurre. Los pensamientos pierden fuerza, como si se quedaran sin energía. Este es uno de los grandes malentendidos. Creemos que necesitamos entendernos mejor a través del pensamiento. Pero Eckhart señala que la verdadera comprensión no es mental, es consciente. No es una historia sobre ti, es la percepción directa de que estás aquí, vivo, presente, antes de cualquier idea sobre quién deberías ser. Y cuanto más descansas en ese silencio, más evidente se vuelve algo profundo. No eres la voz que habla en tu cabeza, eres el espacio que la escucha. Esta realización no llega como una explosión dramática, suele llegar como un alivio silencioso, como si soltaras una carga que llevabas tanto tiempo que habías olvidado que no era parte de ti. Quédate atento, porque lo que empieza a cambiar cuando reconoces este espacio no es solo tu estado interior. Cambia la forma en que te relacionas con los demás, con los problemas y contigo mismo. Y todavía hay algo más sutil que Eckhart señala, algo que suele pasar desapercibido y que puede transformar por completo tu experiencia diaria. Hay un punto en este camino que suele sorprender a quienes empiezan a escuchar de verdad. No ocurre cuando todo se calma por completo, ni cuando los pensamientos desaparecen. Ocurre cuando te das cuenta de que incluso en medio del ruido hay algo en ti que no se altera. Eckhart Tolle llama a esto la conciencia que observa. Y una vez la reconoces, ya no puedes fingir que no está ahí. Tal vez creías que la presencia solo era posible en momentos tranquilos, lejos de problemas o distracciones. Pero Eckhart señala algo clave. El verdadero despertar no huye del caos, lo incluye. La vida sigue trayendo desafíos, personas difíciles, situaciones inesperadas. La diferencia es que ya no te pierdes dentro de ellos. Estás en la experiencia, pero no eres la experiencia. Aquí aparece una de las trampas más comunes del ego: apropiarse incluso del despertar. Empieza a decir: yo soy más consciente, yo ya entendí, otros todavía no. Eckhart lo advierte con claridad: cuando aparece esa voz, no es conciencia, es el ego disfrazado de espiritualidad. El silencio auténtico no necesita proclamarse, simplemente está. Observa algo sutil. Cuando alguien te critica, ¿qué es lo primero que reacciona? No es tu esencia, es una imagen mental de ti mismo que se siente amenazada. Esa imagen necesita defenderse, justificarse o atacar, pero si permaneces presente, aunque sea unos segundos, notas que la reacción ocurre en ti, no que eres la reacción. Y en ese reconocimiento la intensidad se disuelve. Eckhart comparte que gran parte del sufrimiento humano no viene de lo que sucede, sino de la historia que la mente construye alrededor de lo que sucede. Dos personas pueden vivir la misma situación y sufrir de manera muy distinta. La diferencia, el grado de identificación con el pensamiento. El silencio corta esa identificación de raíz, sin violencia, sin esfuerzo. Este es un cambio profundo. Empiezas a escuchar a los demás sin preparar tu respuesta, a caminar sin estar mentalmente en otro lugar, a realizar acciones simples, lavar un plato, conducir, respirar, con una sensación de plenitud inesperada. No porque la actividad sea especial, sino porque ya no estás dividido por dentro. Y aquí Eckhart deja caer una idea que incomoda a la mente. No necesitas sanar todo tu pasado para estar presente ahora. El pasado vive como pensamiento. Cuando el pensamiento se observa desde el silencio,
pierde su poder. Las memorias pueden aparecer, pero ya no gobiernan tu identidad. Puede que sientas miedo ante esta pérdida de control. La mente teme desaparecer, pero lo que realmente ocurre es lo contrario. Aparece una inteligencia más profunda, una claridad que no depende del análisis constante. Desde ahí, las decisiones se vuelven más simples, las palabras más auténticas y las acciones más alineadas. Y aún queda algo esencial por explorar. Eckhart habla de una puerta que siempre está abierta, pero que casi nadie cruza conscientemente. No es una técnica complicada, ni un conocimiento secreto. Es algo tan cercano que suele pasarse por alto y es justo ahí donde la presencia se vuelve estable en la vida diaria. Esa puerta de la que habla Eckhart Tolle no está en el futuro, ni se abre con más conocimiento. Está en la aceptación profunda de este instante, tal como es. No como la mente cree que debería ser, sino como realmente se presenta ahora. Y aquí suele aparecer la resistencia más fuerte, porque la mente confunde aceptación con resignación, pero no son lo mismo. Aceptar no significa decir, me rindo, desde la derrota. Significa dejar de discutir internamente con la realidad. Cuando cesa esa discusión, el silencio vuelve a mostrarse. Eckhart explica que gran parte del acotamiento que sentimos no viene de lo que hacemos, sino de la fricción interna constante contra lo que es. Esa fricción es invisible, pero consume una enorme cantidad de energía. Observa un instante cotidiano. Una fila, un atasco, una espera inesperada. La situación es neutra, pero la mente la convierte en un problema. Esto no debería estar pasando, estoy perdiendo el tiempo, esto me arruina el día. En el momento en que notas esos pensamientos, sin seguirlos, aparece un espacio. Y en ese espacio, incluso la espera se transforma. Eckhart llama esto rendirse a la hora, no como un acto dramático, sino como un reconocimiento simple. Este es el momento que está vivo. Cuando te rindes así, algo se alinea dentro de ti. El cuerpo se relaja, la respiración se profundiza y la mente pierde su urgencia. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás en guerra con la experiencia. Aquí surge una comprensión clave. El sufrimiento necesita resistencia para existir. Sin resistencia puede haber dolor, incomodidad o desafío, pero no sufrimiento psicológico. El silencio corta esa resistencia de raíz. Por eso, cuanto más presente estás, menos personal se vuelve lo que ocurre. Eckhart comparte que muchas personas esperan un gran evento transformador, pero la verdadera transformación sucede en lo ordinario, en el momento en que dejas de escapar mentalmente de lo que estás haciendo, en el instante en que dices sí internamente a la vida, incluso cuando no te gusta del todo. Y algo curioso ocurre cuando practicas esto. Empiezas a sentir gratitud sin una razón concreta. No porque todo vaya bien, sino porque estás en contacto con una dimensión más profunda que no depende de las circunstancias. Esa gratitud no es emocional, es silenciosa, estable, real. Desde ahí, la acción cambia. Ya no actúas desde la tensión, sino desde la claridad. No reaccionas de forma automática, respondes. Eckhart señala que esta es la base de una vida consciente. Presencia primero, acción después. Cuando el silencio guía, incluso los movimientos más simples tienen una cualidad diferente. Pero aún hay un aspecto que suele pasar desapercibido. Algo que, si no se comprende, puede hacer que vuelvas a caer una y otra vez en la identificación con la mente. Eckhart lo menciona con sutileza, pero es fundamental para que la presencia no sea solo un destello ocasional, sino una forma de vivir. Ese aspecto del que Eckhart Tolle habla con tanta sutileza es la relación que tienes con tus emociones. No con las emociones agradables, sino con las que preferirías no sentir. Porque es ahí donde la conciencia suele perderse y el ego recupera el control sin que te des cuenta. Cuando aparece una emoción intensa, miedo, tristeza, rabia, frustración, la reacción habitual es pensar sobre ella, justificarla o intentar deshacerse de ella cuanto antes. La mente quiere una salida rápida. Pero Eckhart propone algo radicalmente distinto: sentir la emoción directamente en el cuerpo, sin historia,
sin juicio, sin huida. Aquí introduce el concepto del cuerpo del dolor, no como algo místico, sino como una acumulación de energía emocional no observada del pasado. Cada vez que una situación actual toca esa energía, la reacción parece desproporcionada. No es el presente lo que duele tanto, es el pasado activándose ahora. Lo transformador no es analizar ese pasado, sino traer presencia al momento en que la emoción surge. Sentir el calor, la presión, el nudo en el estómago o el pecho cerrado. Permanecer ahí sin etiquetar. En ese acto simple, el cuerpo del dolor pierde su alimento, que es la inconsciencia. Eckhart explica que el ego necesita drama para sobrevivir. Se alimenta de conflicto, de historias emocionales, de victimismo o culpa. Cuando tú te quedas presente con la emoción, sin convertirla en identidad, el drama se disuelve. La emoción puede seguir un rato, pero ya no te arrastra. Puede que al principio resulte incómodo. La mente dirá que esto no sirve, que deberías estar haciendo algo más productivo. Pero si observas con honestidad, notarás algo nuevo. En medio de la emoción hay una quietud que no se ve afectada. Esa quietud eres tú. Y aquí ocurre una inversión profunda. Ya no eres alguien que tiene emociones, sino la conciencia en la que las emociones aparecen y desaparecen. Esta comprensión no es intelectual, se siente como un anclaje interno. Algo se estabiliza. Eckhart señala que cuando esto se integra, las relaciones cambian de forma natural. Dejas de reaccionar desde heridas antiguas. Escuchas más allá de las palabras, no porque seas mejor, sino porque estás más presente. La presencia desactiva patrones sin necesidad de luchar contra ellos. Aún así, hay un último obstáculo que suele aparecer justo cuando todo empieza a sentarse. Es tan sutil que muchos no lo reconocen. Eckhart lo describe como una forma refinada de inconsciencia que se esconde detrás de la idea de yo. Comprender esto marca la diferencia entre tener momentos de presencia y vivir desde ella. Ese último obstáculo del que habla Eckhart Tolle no es ruidoso ni evidente. No se presenta como ansiedad ni como tristeza, ni siquiera como pensamiento acelerado. Se manifiesta como una sensación silenciosa de identidad, la idea de yo, incluso cuando parece tranquila. Y aquí está la sutileza. El ego no siempre grita, a veces susurra. Cuando dices, yo estoy presente, yo estoy consciente, yo ya no sufro como antes, Eckhart te invita a mirar con honestidad. ¿Quién es ese yo que se está apropiando de la experiencia? En el momento en que la conciencia se convierte en una posición, deja de ser conciencia y vuelve a ser ego, aunque adopte un tono espiritual. Esto no es un error, es parte del proceso. La mente intenta apropiarse de todo, incluso del silencio. Pero cuando lo ves, cuando notas ese movimiento sin juzgarlo, se produce un relajamiento profundo. No hay necesidad de corregir nada. La observación misma es liberadora. Eckhart señala algo esencial. La verdadera presencia no dice nada sobre sí misma. No necesita etiquetas. No se define. Simplemente está. Cuando descansas ahí, la sensación de alguien haciendo algo se debilita. La vida empieza a vivirse más como un fluir que como un esfuerzo personal constante. Puede que surja una pregunta inquietante. Si no soy mis pensamientos, mis emociones, ni siquiera mi historia espiritual, entonces, ¿qué soy? Eckhart no responde con un concepto, porque cualquier concepto vuelve a ser mente. La respuesta solo puede experimentarse en el silencio que queda cuando la pregunta se sostiene sin buscar respuesta. Y en ese silencio aparece una libertad inesperada. Ya no necesitas defender una imagen de ti, ni demostrar nada, ni llegar a ningún sitio. Las acciones siguen ocurriendo, las decisiones se toman, pero hay menos carga, menos tensión interna. Aquí se entiende algo profundo. La presencia no es un estado especial que se mantiene con esfuerzo, es el fondo permanente sobre el que aparecen todos los estados. Incluso cuando te distraes, incluso cuando reaccionas, ese fondo sigue ahí.
reconocerlo una y otra vez es parte del vivir consciente. Eckhart comparte que con el tiempo, la vida empieza a simplificarse, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no añades resistencia mental innecesaria. El silencio se vuelve un compañero constante, no una experiencia puntual. Y todavía queda una integración final, algo que no se nota de inmediato, pero que transforma por completo la forma en que experimentas el mundo, el tiempo y a los demás. Es ahí donde la presencia deja de sentirse como una práctica y se convierte en tu forma natural de estar. Cuando la presencia deja de sentirse como una práctica, algo cambia de manera casi imperceptible. Ya no estás recordándote constantemente, tengo que estar consciente. Simplemente notas cuando te pierdes y vuelves, sin drama. Eckhart Tolle describe este punto como una madurez de la conciencia. No es espectacular, pero es profundamente transformadora. Empiezas a darte cuenta de que el tiempo psicológico pierde su dominio. El pasado ya no pesa igual. El futuro ya no aprieta tanto. Sigues planificando, recordando, aprendiendo, pero sin quedar atrapado. El ahora deja de ser un medio para llegar a otro momento. Se convierte en el lugar donde la vida sucede de verdad. Aquí ocurre algo muy humano. La forma en que miras a los demás cambia. Ya no los ves solo a través de sus roles, opiniones o comportamientos. Percibes algo más profundo detrás de la personalidad. Eckhart señala que cuando estás presente, reconoces la misma conciencia en el otro, incluso cuando no está despierta en él. Esto no te hace ingenuo, te hace menos reactivo. Las discusiones pierden intensidad, no porque siempre tengas razón, sino porque ya no necesitas ganar. El ego quiere imponerse. La presencia escucha. Y cuando escuchas desde el silencio, muchas tensiones se disuelven antes de llegar a ser conflictos. También cambia tu relación con el hacer. Antes, la acción estaba cargada de expectativa, resultados, reconocimiento, miedo al error. Ahora, la acción nace de la claridad. Haces lo que toca hacer con atención y sueltas el resultado. Eckhart lo resume de forma simple: presencia en lo que haces y aceptación de lo que viene. Puede que notes momentos de alegría sin causa. No euforia, no emoción intensa, sino una ligereza silenciosa. Es la señal de que ya no estás en constante fricción con la realidad. Esa ligereza no depende de que todo vaya bien. Aparece incluso en días normales, incluso en medio de responsabilidades. Y aún así, Eckhart advierte algo importante. La inconsciencia no desaparece para siempre. Aparece y desaparece. La diferencia es que ahora la reconoces antes. Te das cuenta cuando la mente toma el control, cuando el ego vuelve a contar su historia. Y esa lucidez evita que te pierdas durante días o semanas. Aquí se revela una verdad sencilla. No se trata de ser perfecto, sino de estar despierto. La presencia no exige pureza ni control absoluto, solo honestidad con lo que está ocurriendo dentro de ti. Y justo cuando parece que ya no hay nada más que entender, Eckhart apunta a algo que cierra el círculo de forma silenciosa. Algo que no se añade a tu vida, sino que revela lo que siempre ha estado ahí, esperando a ser reconocido. Eso que cierra el círculo no llega como una nueva enseñanza, sino como un reconocimiento profundo. Eckhart Tolle lo expresa de una forma muy simple. Lo que buscas a través del silencio ya es lo que eres. No como una idea elevada, sino como una evidencia tranquila que se siente más que se piensa. En este punto, la búsqueda se afloja. No porque hayas conseguido algo, sino porque ves que nunca faltó nada esencial. La mente puede seguir aprendiendo, leyendo, escuchando mensajes como este, pero ya no lo hace desde la carencia. Hay una sensación interna de suficiencia que no necesita ser explicada. Aquí sucede algo sutil con la identidad. Sigues teniendo un nombre, una historia, una personalidad funcional, pero ya no te confundes con ellas.
son herramientas, no definiciones. Eckhart señala que esta desidentificación no te vuelve distante de la vida, te vuelve más íntimo con ella. Estás más presente en cada experiencia porque no estás atrapado en el papel. La vida cotidiana se convierte en el campo de la conciencia. No necesitas retirarte ni cambiar de vida. El silencio está en el fondo de cada conversación, de cada decisión, de cada movimiento. Incluso el ruido se vuelve parte del silencio cuando deja de ser resistido. Puede que aparezca una compasión natural, no como un deber moral, sino como un reconocimiento. Ves el sufrimiento en otros y entiendes que nace de la identificación con la mente, igual que te ocurrió a ti. Esto no significa justificar comportamientos inconscientes, sino responder desde la claridad en lugar desde la reacción. Eckhart subraya que cuando vives así, la vida empieza a enseñarte directamente. Ya no depende solo de palabras o conceptos. Cada situación se convierte en una invitación a estar presente. Incluso los momentos difíciles se vuelven maestros, no enemigos. Y hay algo más profundo aún. La sensación de separación se debilita. No solo entre tú y los demás, sino entre tú y la vida misma. Dejas de sentirte como alguien enfrentado al mundo. Te reconoces como parte del mismo movimiento, de la misma energía consciente. Este reconocimiento no necesita ser sostenido. No tienes que recordarlo todo el tiempo. Basta con no olvidarte por completo. Cada vez que vuelves a la hora, aunque sea por un segundo, el silencio te recibe como si nunca te hubieras ido. Y aún falta una última integración. No como un final grandioso, sino como una forma muy concreta de vivir desde aquí en adelante, sin esfuerzo y sin perderte en lo cotidiano. Allí es donde todo lo anterior se asienta definitivamente. La integración final que Eckhart Tolle menciona no requiere rituales ni técnicas especiales. Surge de algo que siempre ha estado disponible: la atención consciente en lo que estás haciendo, aquí y ahora. Cada acción, por más sencilla que parezca, se convierte en un acto de presencia. Lavar un plato, caminar, respirar, incluso esperar en la fila, se transforma en un punto de encuentro con tu conciencia. En este estado, notas que la mente ya no domina cada instante. Los pensamientos siguen apareciendo, claro, pero ya no te arrastran. Observas sin involucrarte, sin juzgar, sin intentar controlar. Esa distancia no es separación, sino claridad. Es la esencia del silencio que te acompaña sin imponerse. Eckhart advierte que este nivel de presencia no elimina los desafíos ni garantiza comodidad constante. Lo que sí ofrece es la capacidad de enfrentarlos desde un lugar más profundo, sin identificarse con la reacción automática. Cuando algo difícil aparece, no es un ataque personal, es simplemente un fenómeno que surge en la conciencia y puedes responder desde ahí. Algo sorprendente que él señala es que cuando estás presente, el tiempo psicológico deja de gobernarte. La ansiedad por el futuro se suaviza, la carga del pasado se aligera y descubres que la vida sucede con más fluidez. La presión de tener que lograr algo o llegar a algún lado disminuye porque el ahora se vuelve suficiente en sí mismo. También ocurre un cambio en cómo percibes a los demás. La reacción automática del juicio se debilita, porque reconoces que cada persona también está atrapada en su propia mente. Esto no significa aprobar conductas destructivas, sino responder con mayor claridad y menos reactividad. La presencia trae discernimiento, no pasividad. Y aquí hay un detalle esencial. La transformación no es lineal. Habrá momentos de olvido, de identificación con pensamientos antiguos. La diferencia ahora es que puedes notarlo rápidamente y volver al instante presente. Esa lucidez repetida fortalece un estado de conciencia estable que ya no depende de condiciones externas. Finalmente, Eckhart nos recuerda que la vida misma se convierte en un maestro constante. Cada situación cotidiana, cada encuentro, cada desafío es una oportunidad de recordar quién eres realmente.
presencia, silencio, conciencia. No es algo que debas alcanzar, es algo que siempre ha estado disponible, esperando que lo reconozcas. En los próximos momentos, mientras sigues con tu día, observa cómo esta presencia puede integrarse en todo lo que hagas. La vida deja de ser algo que soportas o controlas y se convierte en algo que experimentas plenamente, instante tras instante. Ahora llegamos a un punto crucial, la integración de todo lo aprendido en tu vida diaria. Eckhart Tolle enfatiza que la presencia no es algo que se pone y se quita, ni una práctica que se realiza a ratos. Es el trasfondo constante de tu experiencia, aunque la mente siga contándote historias. La clave está en reconocerlo sin juzgar ni forzar nada. Piensa en un momento común. Estás en el tráfico, esperando una llamada o enfrentando un conflicto con alguien cercano. Antes, la mente se hubiera disparado, creando ansiedad, ira o frustración. Ahora, al observar sin identificarse, notas que esos pensamientos surgen y desaparecen como nubes. La emoción puede estar presente, pero ya no te define. Esto es lo que Tolle llama actuar desde la conciencia, no desde el ego. Es importante entender que la transformación no ocurre de golpe. No hay un día en que despiertas completamente. La conciencia se fortalece gradualmente, con cada instante de atención presente. Incluso los errores, las recaídas o los momentos de olvido son oportunidades. Cada vez que vuelves a la hora, aunque sea por un segundo, fortaleces tu presencia. Eckhart también señala un aspecto que muchos pasan por alto. La acción efectiva surge automáticamente de la presencia. No es planeada ni forzada. Cuando la mente deja de interferir, la acción se vuelve clara, precisa y a menudo sorprendentemente simple. Lo que antes parecía complicado, ahora se maneja con naturalidad, porque la conciencia guía sin imponerse. Y hay algo más sutil aún. La vida comienza a enseñarte directamente. Cada situación cotidiana se convierte en un maestro silencioso. Los retos no desaparecen, pero tu relación con ellos cambia. Ya no hay resistencia constante, solo respuesta desde un espacio más profundo de claridad. Finalmente, Eckhart nos recuerda que este proceso no es acerca de convertirse en alguien distinto, no es ganar poder, fama o conocimiento. Es reconocer lo que siempre ha estado presente, la conciencia que observa, que siente, que percibe. Una vez que esta verdad se integra, la vida deja de ser una lucha interna constante y se convierte en un fluir consciente, donde incluso lo ordinario se experimenta con profundidad y calma. A este punto, el silencio deja de ser un estado aislado y se convierte en tu forma natural de estar. Y aunque todavía habrá momentos de distracción, la puerta a la presencia siempre permanece abierta, lista para que regreses, instante tras instante. A medida que profundizas en esta forma de vivir, algo empieza a cambiar en la relación que tienes contigo mismo. Ya no estás peleando constantemente con tus pensamientos ni intentando controlar lo que sientes. Eckhart Tolle explica que esa tensión interna que antes parecía inevitable se afloja cuando permites que la conciencia sea la base de tu experiencia. No es un esfuerzo, no es disciplina forzada, es simplemente reconocer lo que siempre ha estado allí. Empiezas a notar un espacio silencioso incluso en medio de la acción. Mientras hablas, caminas, trabajas o interactúas con otros, hay un trasfondo de calma que antes pasaba desapercibido. Esa calma no depende de la circunstancia, incluso en situaciones complejas permanece como un punto de referencia. Es lo que Tolle llama la presencia en movimiento. Otro cambio profundo ocurre en tu relación con los demás. Antes reaccionabas automáticamente, basado en historias del pasado o proyecciones de futuro. Ahora hay un espacio entre el estímulo y tu respuesta.
Ese espacio es pequeño, pero transforma la manera en que te relacionas. Permite escuchar más allá de las palabras, percibir la intención sin juicios y actuar desde la claridad en lugar de la reacción. Eckhart también enfatiza que el tiempo psicológico pierde fuerza. No es que desaparezca la necesidad de planificar o aprender, sino que deja de dominar tu vida. La mente deja de obsesionarse con el pasado o anticipar el futuro con ansiedad. En su lugar, surge una atención plena hacia lo que ocurre ahora, una percepción que no depende de condiciones externas. Y aquí surge algo inesperado. La alegría y la gratitud comienzan a aparecer sin razón aparente, no como una emoción efímera, sino como una sensación profunda de suficiencia interna. Esto no significa que todo sea perfecto, sino que ya no necesitas que lo sea para sentir plenitud. La vida se convierte en una serie de momentos a los que estás realmente presente, no como un espectador, sino como un participante consciente. Finalmente, Eckhart señala que este despertar no es un destino, sino un proceso continuo. Cada instante ofrece la oportunidad de regresar a la hora, de reconocer la presencia que siempre ha estado allí, de actuar desde la conciencia y no desde la reacción. Es un cambio sutil pero profundo, que transforma no solo tu mundo interior, sino también la forma en que experimentas todo a tu alrededor. A medida que integras esta presencia en tu vida diaria, empiezas a notar que incluso los momentos más simples adquieren un nuevo significado. Eckhart Tolle señala que no es necesario crear circunstancias extraordinarias para experimentar la profundidad de la hora. Lavando los platos, caminando por la calle o escuchando a alguien hablar, puedes sentir esa quietud que siempre ha estado esperando a ser reconocida. Lo que antes parecía rutinario, ahora se percibe con claridad y frescura. Cada acción, por pequeña que sea, tiene un matiz de atención que antes pasaba desapercibido. Esta percepción no depende de cambiar el mundo exterior, sino de transformar tu relación con él. La presencia convierte lo ordinario en extraordinario, porque se experimenta sin la interferencia constante de la mente. Eckhart explica que cuando estás presente, la resistencia interna se disuelve. Ya no te esfuerzas porque las cosas sean diferentes ni por controlar cada resultado. Surge una aceptación profunda, no resignada, sino consciente. Esto no significa que dejes de actuar o que ignores responsabilidades. Simplemente actúas desde un espacio más sereno, donde la claridad guía tus decisiones. También se revela algo crucial. La verdadera libertad no consiste en escapar del mundo ni de las emociones difíciles, sino en permanecer consciente en medio de ellas. El dolor, la frustración o la incertidumbre siguen existiendo, pero ya no te definen. En lugar de reaccionar automáticamente, observas, permites que la emoción exista, y en ese espacio la mente deja de identificarse con ella. Otro cambio notable es la relación con el tiempo. Antes vivías atrapado entre recuerdos y proyecciones futuras, buscando paz en momentos que parecían siempre fuera de alcance. Ahora, al descansar en la presencia, el tiempo psicológico pierde su poder sobre ti. Lo que importa es el instante, porque en él surge la vida tal como es, sin añadidos ni expectativas. Eckhart señala que esta transformación, aunque profunda, no es un estado permanente que debas alcanzar. Es un reconocimiento que se renueva constantemente. Cada vez que vuelves a la hora, fortaleces tu conciencia y aflojas la identificación con la mente. Con paciencia y observación, la presencia deja de ser un ejercicio ocasional y se convierte en la forma natural de vivir. Y en este punto, empieza a manifestarse algo muy sutil pero poderoso, la sensación de estar realmente conectado con todo lo que ocurre. No como controlando o anticipando, sino como participando plenamente en el fluir de la vida. Esto prepara el terreno para un entendimiento aún más profundo, donde la presencia se vuelve estable y el silencio interior se convierte en tu compañero constante.